¿Dios se aleja de ti o eres tú quien se aleja de Él? Bueno, para encontrarnos en esta situación frente a una respuesta tenemos que recurrir a la Escritura y vamos a recurrir a dos historias que están entrelazadas de dos personas que reinaban en Israel. Una era Saúl y otra era David. Saúl, todos conocemos la historia de Saúl, fue el primer rey ungido para Israel. Pero vemos que desgraciadamente a lo largo de su trayectoria no hizo más que desobedecer y alejarse cada vez más de Dios. No fue una vez, fueron varias veces, por lo menos las que tiene plasmada la Escritura, donde Dios da una indicación directa y Saúl desobedece haciendo su voluntad, haciendo lo contrario, haciendo una parte que a él le parecía, cribando la voluntad de Dios a su conveniencia. Y en este momento vemos que Dios lo desecha como rey. Sin embargo, no fue un sentido instantáneo, humano, la lección, sino era la presencia de Dios quien realmente se alejaba de Saúl. Cuando la presencia de Dios se aleja de Saúl, llega un demonio a acosarlo. Y Saúl, desesperado, lo único que hace es alejarse cada vez más de Dios, consultando hechiceros, pidiéndole a otras personas que le hablen a Dios de él, contratando o llamando a David justamente para que tocara el arpa y calmara a este demonio, entre otras muchas situaciones más. Después de que pasara esto, todavía Saúl estuvo de 15 a 20 años más en el reinado. Ahora bien, vemos una historia contrastante justamente con David. David, cuando fue llamado por Dios, tenía alrededor de 10 a 15 años, era el menor de su familia y ni siquiera era contado como parte de lo que podía ver justamente el profeta Samuel al tratar de ungirlo. Incluso su papá y sus hermanos ni siquiera lo tenían en cuenta. Pero hubo una situación interesante. Vamos a leer la escritura en 1 Samuel 16:7 y dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira el corazón. Hay que recordar siempre esa parte para entender esta historia y para de ahora en adelante tenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, muy presente. En ese momento vemos entonces que Samuel unge a David a esa edad. La situación y la historia famosa de David y Goliat sucede aproximadamente de los 15 a 19 años que tenía David. ¿Por qué sabemos que tenía esa edad? Porque 3 de sus hermanos estaban sirviendo al ejército de Israel, así lo menciona la escritura, y para hacer eso necesitaban ser mayores de 20 años. Así que podemos deducir que David, siendo el menor, todavía era también menor de edad al enfrentarse justamente a Goliat. Y en ese momento también vemos que lo tachan como un muchachito, es decir, estaba en una etapa entre adulto y adolescente, pero sin llegar a la mayoría de edad hebrea. En este momento vemos también que ya han pasado por lo menos 5 a 10 años desde que fue ungido como rey. Vemos después que él va justamente a tocar el arpa a la presencia de Saúl y vemos justamente que Saúl lo persigue porque tiene celos y teme sobre él porque sabe que algo está pasando con Dios y él. Inclusive David toma el reinado a los 30 años de edad, es decir, desde la promesa hasta tomar el reinado, por lo menos podríamos pensar que pasaron de 15 a 20 años para que se consolidara, reinando también después de eso 40 años. Ahora bien, vemos en la escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿qué lo hacía tan diferente de Saúl si justamente él también se equivocó? Dio grandes transgresiones. 2 de las más grandes que vienen reflejadas en las escrituras fue cuando mata al esposo de Betsabé y cuando hace justamente el conteo de todas sus tropas. En este momento vemos que la diferencia de la actitud de David con Dios no fue alejarse como la de Saúl culpando a Dios por su decisión, sino vemos a un David
que asume su posición, que acepta su culpabilidad, que acepta su maldad y llega con Dios para remisión. En este momento vemos a un David que justamente otorga su corazón a Dios, lo mismo que la Escritura dice, Dios se fija en nuestro corazón. Ahora bien, si nosotros tomáramos esas dos historias, entonces ¿cuál sería la respuesta a nuestra primera pregunta? ¿Dios es el que se aleja o somos nosotros los que nos alejamos? Porque créanme, si ustedes examinan la vida de todas las personas, todas tomaron una decisión, unas acercarse y otras huir, unas aceptar el amor de Dios y otros lo rechazaron. En ese momento vemos que Dios actuó con todos de la misma forma que actúa con nosotros, con justicia y con misericordia. En este momento podemos tener historias trágicas y difíciles como la de Saúl, como la de Judas. Pero ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si en ese momento Saúl y Judas se hubieran arrepentido? Es más, si Judas se hubiera lanzado a los pies de la cruz, ¿no creen acaso que el final hubiera sido diferente? ¿Cuál era la diferencia con Pablo, un asesino, perseguidor de cristianos, que cuando se le aparece la presencia de Dios, él decide entregarse por completo y lanzarse a los pies de esa cruz? Entonces vemos historias que son difíciles de ver, como la de Saúl, como la de Judas y como otros grandes transgresores que aparecen en la Escritura. Pero vemos historias como la de Pablo, vemos historias como la de David, vemos historias como la de Moisés, que también era un asesino y fue el que libertó al pueblo. ¿Qué era diferente en esa situación? Lo que había en su corazón. Y no quiero decir que había bondad o maldad, simplemente en su corazón había una necesidad de tener a Dios cerca para tener luz, verdad, bondad, paz y todo lo que conlleva la gran presencia santa de Dios en nuestra vida. Y yo te hago esa pregunta a ti. ¿Qué es lo diferente entre todos esos personajes y nosotros? Tal vez tú has leído historias fantásticas y quisieras ser como alguno de ellos o gozar del privilegio de estar bajo la presencia de ese Dios. Pero si nosotros sabemos que tenemos un Dios inmutable y que no ha cambiado con el tiempo, entonces quiere decir que los que fuimos cambiando somos nosotros, y aún más, que detrás de cada uno de esos personajes se encontraba la presencia de Dios. Lo que le daba fortaleza y ánimos a David no era él mismo, era Dios con él. Lo que le daba justamente la fortaleza de sacar al pueblo judío de los egipcios no era Moisés. Él era torpe de lengua, él era una persona asesina, temerosa. Era Dios glorificándose en su debilidad, porque Moisés la aceptó, porque David la aceptó, porque Pablo la aceptó. Y quien no la aceptó y decidió todavía tomar su vida en sus manos y huir, fueron personajes como Saúl, personajes como Judas y otros tantos en la Escritura. Entonces, ¿a poco no tenemos un Dios inmutable, que no cambia con el tiempo, que es el mismo para todos y que está siempre dispuesto y disponible para recibirte, para que tú en el momento en que quieras virar, te acerques a Él y Él esté contigo, porque Él jamás se ha alejado? Su carácter, su personalidad, sus formas, sus atributos, todo lo que es Dios es porque Él es y no depende de nosotros, pero nosotros sí dependemos de Él. Dios jamás te va a dejar. Si en estos momentos tú no sientes la presencia de Dios en tu vida, sientes vacío, sientes soledad, anhelas tener la relación que otras personas tienen con Dios, calma, calma. Nunca se trata de la persona, no se trata de esos personajes, se trata de lo que Dios pudo hacer con ellos y puede hacer por ti. Lo único que necesitas hacer es dejarlo actuar dentro de ti y verás al mismo Dios de la Escritura el día de hoy. No lo olviden, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén. No necesitan hacer absolutamente nada, aceptando solamente su amor.
que Él vino, murió y resucitó por todos nosotros, dándonos un único camino, una única puerta, una única verdad, una única luz. Y es hoy. No necesitamos ni siquiera esperar a morir para verlo, para conocerlo más. Lo podemos hacer hoy. Lo único que necesitamos hacer es aceptar su amor, entender que no podemos seguir solos, pero Él sí puede hacerlo en nosotros. No lo olviden. Dios los bendiga.